Vamos a comenzar con nuestra primer oradora de Flor. Nuestra primera oradora es Verónica, Vero Morales. ¡Qué mujer! ¡Wow! Vero es una mujer súper comprometida. Vero es autoridad en nuestro comité de diversidad. Vamos a contarles un poquito de Vero. Es consultora y acompaña a organizaciones en su proceso de desarrollo, incluyendo la mirada de la diversidad y el bienestar, ayudándole a generar cambios laborales y saludables y con sentido de pertenencia para todas las personas que le integran. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector empresarial, el desarrollo de capital humano y la salud mental, lo que le permite ofrecer a Vero soluciones integrales a los desafíos que el actual contexto de la Revolución 4.0 plantea a los equipos de trabajo. Su misión es sumar a transformaciones organizacionales y sociales positivas, con la mirada puesta en las personas, en sus diversidades y potencialidades. Para ello, aplica conocimientos y habilidades en formación, bienestar y gestión de la calidad, combinándolos desde la perspectiva de género y la diversidad. Bienvenida, Vero. Los invito a escuchar su charla a la equidad, salud. Gracias, Vero, por estar acá. El micrófono ahora es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Vale, por esta hermosa presentación. Muchas gracias a Fundación Flor y a todas las personas que nos acompañan. Yo quería empezar haciéndoles una pregunta, algunas preguntas, que yo me las hice y en función de eso vengo pensando y trabajando hoy para esta presentación. ¿Qué se les ocurre a ustedes si yo hablo de equidad? ¿En qué te hace pensar el concepto de equidad si sos una mujer? ¿Es lo mismo que si sos un varón? ¿Es lo mismo si ninguna de estas clasificaciones te cierra? ¿En qué pensás si te digo salud? Sin que hayas estornudado, sin que nos vayamos a tomar algo, al menos por ahora. ¿En qué pensás si te digo que para generar espacios de trabajo equitativos vamos a tener que considerar cada vez más la variable de la salud? Cuando trabajaba en la guardia del Hospital Ramos Mejía, donde hice mi formación como psicóloga clínica, me acuerdo que me llamaba mucho la atención la diferencia en la forma de presentación de hombres y mujeres, en esos momentos de urgencia subjetiva en los que uno se acerca a una guardia. Las mujeres lo hacían desarmadas, devastadas, tristísimas. Era sufrimiento a cara limpia. Los hombres, en cambio, ensimismados o exuberantes, muchas veces bajo el efecto del alcohol o de alguna sustancia tóxica, y muchas veces también con actitudes violentas. Enseguida entendí que el padecimiento mental, el sufrimiento psíquico, nos pega a todas las personas, solo que de distintas maneras, y cada quien hace lo que puede con eso. En el caso de las mujeres, nuestra socialización genérica nos habilita a hablar sobre nuestro sufrimiento, nos habilita a mantener conversaciones y a pedir ayuda. En el caso de los varones, esto se complica porque existe una penalización social, incluso una autopenalización. Mostrarse sufrientes, mostrarse incluso dubitativos o desorientados, tristes, puede ser considerado una señal de debilidad, de incluso falta de virilidad. Esto les dificulta acercarse a la consulta. En el caso de las personas de la diversidad sexual, a la enorme carga que significa el padecimiento mental, se le suma muchas veces
la discriminación que sufren al acercarse a pedir ayuda. Y eso los lleva a tener que evaluar entre solicitar esa asistencia que necesitan o evitarse toda clase de violencia. Desde hace unos años estudio el concepto de los sesgos de género en la atención sanitaria. Lo que encontramos ahí es una serie de errores y de demoras en los procesos diagnósticos y en las aplicaciones terapéuticas que surgen del hecho de que las ciencias médicas y muchas otras ciencias han utilizado el cuerpo del hombre como único modelo para el desarrollo de terapias, protocolos, tratamientos, medicamentos. Y esto implica que al momento de la atención, al momento del diagnóstico y de la aplicación de una terapéutica, puede existir sesgos que lleven a distintos niveles de eficacia, dependiendo del sexo de la persona que consulta. No tengo dudas de que nuestro género y los sesgos que existen en relación a este tema determinan también la forma en que las personas enfermamos, somos diagnosticadas y transitamos una enfermedad. Con todo esto en mente, voy repensando todo el tiempo mis intervenciones en organizaciones. Además de psicóloga clínica, soy psicóloga organizacional. Y no puedo evitar estar todo el tiempo evaluando cómo las relaciones que establecemos y las actividades que llevamos a cabo impactan sobre nuestra salud mental, que para mí quiere decir sobre nuestra capacidad de reír, de trabajar y de amar. La relación que existe entre el trabajo y la condición de salud y enfermedad es muy estrecha. ¿Qué pasa entonces cuando son nuestros propios ámbitos laborales? Es justamente allí en donde se instalan, se reproducen y se sostienen conductas que implican factores de riesgo psicosociales que inducen a la enfermedad. ¿Qué pasa si tu ámbito laboral no es sano, si no es psicológicamente seguro? ¿Y qué pasa si sos una mujer? ¿Es lo mismo que si sos un varón? ¿Es lo mismo que si perteneces a la diversidad sexual? ¿Es lo mismo si tenés una discapacidad, si tenés tal o cual edad? La relación entre trabajo y condición salud-enfermedad es estrechísima, mucho más de lo que creemos. Y en muchos sentidos. La principal causa de discapacidad entre la población económicamente activa en todo el mundo es el padecimiento mental. Constituye más del 11% de la carga de enfermedad global. Cuando pensamos en los trastornos mentales y sus consecuencias, no tenemos que quedarnos con la idea de la sintomatología más próxima a ese padecimiento, que si bien con eso ya tenemos un montón, porque se trata de enfermedades que impactan en la vida, en las capacidades cognitivas, la vida emocional y las conductas de las personas. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos padecimientos correlacionan positivamente con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas. También con el aumento
del alcohol y de sustancias tóxicas, y que muchas veces transforma la vida cotidiana en verdaderas odiseas. Existe, previo al, al COVID y al enorme impacto que tuvo sobre la salud mental en la población de todo el planeta, previo a eso, ya había un estudio del Foro Económico Mundial que calculaba el impacto acumulado de los trastornos mentales en términos de pérdida económica en más de 16 mil millones de dólares para el periodo 2011-2030. Y a esto habría que sumarle las consecuencias del COVID. Estos sufrimientos y estas pérdidas ocurren todos los días en nuestras organizaciones, bajo la forma de licencias médicas, gastos jurídicos, pérdidas de compromiso con los objetivos de los equipos de trabajo, pérdidas del deseo del crecimiento profesional. ¿Qué hacer? Desde mi punto de vista, utilizar lo que nos enseña la práctica clínica, nutriéndolo con los estudios de género y la mirada enriquecedora de la diversidad y el trabajo por la inclusión, nos ayuda a construir herramientas para intervenir estratégicamente. Trabajar en relación a la estigmatización del padecimiento mental es urgente. El concepto de salud incluye necesariamente el bienestar psicoemocional de las personas. Y cualquier tipo de padecimiento, de inquietud en relación a este tema debe ser abordado como cualquier otro. Tenemos por delante un desafío que tiene que ver con ver cómo impacta en nuestras organizaciones un fenómeno que se está dando en todo el mundo y muy fuertemente en nuestro país, que es el aumento de la prescripción de medicamentos psicofarmacológicos, como parte de los tratamientos en casos de ansiedad, depresión y otros padecimientos mentales. Gran parte de estas prescripciones están dirigidas a mujeres. En parte porque son quienes más consultan, en parte por cuestiones fisiológicas, pero también por motivos socioculturales. Existe un fenómeno que se conoce como la medicalización de la queja, que tiene que ver con medicar por adjudicar a causas exclusivamente psicológicas alguna queja, alguna problematización, alguna visibilización de una situación que genera algún tipo de conflicto, dejando por fuera el impacto que tiene sobre nuestra vida el contexto laboral, el contexto económico, político, social. Este tipo de fenómenos impacta mayormente sobre las mujeres y las personas de la diversidad sexual, no de manera exclusiva, pero sí mayormente. Está tan naturalizado, está tan invisibilizado que lo reproducimos muchas veces con bastante poca conciencia. Es el famoso loquita que nos queda tan cerca, tan al alcance de la lengua. También se escucha el no se le puede hablar, está en esos días, como un modo de adoctrinamiento, como una forma de castigo, de penalización hacia lo femenino, en este caso la menstruación, como nos traía recién Flora, ¿no? Y nos ilustraba sobre este tema. Otro tema es
cuando estos dichos son dirigidos hacia un hombre. ¿Cuántas capas de significado hay en todos estos dichos tan violentos que circulan en nuestros ámbitos laborales con total naturalidad? Y es que las violencias constituyen una de las principales causas del padecimiento mental. Las violencias de cualquier tipo, las más explícitas con mucha claridad, pero también estas formas simbólicas, tan invisibilizadas. Este es un llamado a trabajar en un sentido contrario. En un mundo en donde los niveles de ansiedad crecen cada día y donde los organismos de salud ubican en el plano de la salud mental la próxima crisis sanitaria, intervenir desde la prevención y con abordajes que estén atentos a las primeras señales que aparecen en este sentido, nutriéndolos con la riqueza de la mirada de la diversidad, es no solo exigible desde una perspectiva de derechos, sino también lo más inteligente que podemos hacer para nuestras organizaciones y para nuestra sociedad. Muchas gracias. Vero, muchísimas gracias. Tenemos algunas Gracias, cosas. Vale. Me quedé así pensando, realmente, ¿cuántas violencias tenemos naturalizadas en nuestros ambientes de trabajo? Tenemos que dejar de invisibilizar estas temáticas. Muchísimas gracias por ponerte la bandera y ser una multiplicadora de que estas temáticas se terminen, que dejemos de naturalizarlas en nuestros espacios de trabajo. Tengo acá algunas preguntas del público. ¿Qué relación puede tener este padecimiento que vos nos contás con el deterioro cognitivo? Mm, Muchísimo, muchísimo. El, la, muchas veces los primeros síntomas que empiezan a aparecer cuando una persona tiene algún tipo, está atravesando algún tipo de cuadro de este estilo, tiene que ver con la falta de atención, la imposibilidad de concentrarse, ¿no? Y estas empiezan a ser las primeras señales que a veces no se asocian directamente con el padecimiento, ¿no? Con un cuadro en sí. Cuesta mucho pensar estas patologías por todo el estigma y por todo el tabú que significan. Entonces, quizás se atribuye más al cansancio, a la distracción, a la sobrecarga de trabajo. Pero es necesario pensar que sabemos que las primeras señales que suelen aparecer tienen que ver con el deterioro cognitivo. Y por supuesto que cuanto más largo es el proceso, esos procesos, este deterioro suele ser acumulativo, ¿no? Acá tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es la relación entre la creación de un espacio de trabajo sano y seguro y la sostenibilidad de los negocios? ¿Qué pregunta? Es cierto. Sí, sí existe relación, porque te diría de los negocios y de cualquier tipo de organización o de proyecto, porque es imposible trabajar como nos demanda la sostenibilidad, ¿no? Para poder sostener un proyecto, los equipos de trabajo requieren colaboración, cooperación, buenos canales de comunicación. Y todo eso es imposible de lograr si estoy trabajando en un ámbito laboral en donde no me siento segura, en donde las violencias u otras formas, ¿no? Otras formas de socavar la salud están todo el tiempo presentes, ¿sí? Así que me parece que la relación que es directa. Perfecto, Vero. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias Gracias, por tu Vale. reflexión y a Un seguir gusto.
Ir abrazando estas temáticas, dejemos de naturalizarlas, seamos esos agentes positivos de Seguro que cambio sí, nosotras en Flor. Muchas seguro que gracias. sí.